El tema de este mensaje es Cristo y la ley, ¿sí? Cristo y la ley. Creemos conveniente como pastores que la iglesia comprenda, porque a veces hay estas dudas en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Bueno, la ley, ¿qué pasa con la ley? ¿La ley es buena? ¿La ley es mala? A veces decimos, ya no estamos bajo la ley, pero ¿qué pasó? Entonces, por eso este mensaje le hemos titulado, y queremos hoy que todos sean bendecidos con este mensaje, Cristo y la ley. Y básicamente vamos a dividir el mensaje en dos partes. La primera parte, vamos a hablar de una preciosa realidad, ¿sí? Cristo, nuestro esposo. La segunda parte vamos a ver para qué sirve la ley. Entonces, en esta primera parte las citas principales están en Romanos 7, lleve su Biblia a Romanos 7 y Gálatas 3, póngale una separación o su tirita que separa las hojas en la Biblia, porque esos son nuestros dos pasajes principales en esta primera parte. ¿Ok? ¿Sabe usted que cuando venimos a Cristo llegamos a ser su novia? Dice Apocalipsis 21:9, los ancianos le dijeron a Juan, mira, ven a ver la novia, la esposa del Cordero. ¿Sí? La iglesia es llamada la esposa y la novia. Dios utiliza esta analogía del matrimonio para hablarnos de nuestra nueva relación de gracia. Dios utiliza el matrimonio para que nosotros entendamos cuál es nuestra nueva relación con Jesús. La ley no es mala, pero vamos a ver ahorita que en el pasaje de Romanos, que antes estábamos casados con la ley, pero ya no estamos más casados con la ley, ahora estamos casados con Cristo. Vamos a ir a Romanos, vamos a Romanos 6:14. Ahí en Romanos 7 atrásito está 6:14. Leamos, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra nos está diciendo, ustedes ya no están bajo la ley. Vamos a Romanos 7, más adelantito. Romanos 7, versículo 1. Estamos todos allí. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción, dominio, sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Vayamos viendo eso. Así que mientras viva su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, póngale atención a este pasaje. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿Morimos a qué? A la ley, para que seamos unidos a otro. ¿Cuál es ese otro? Aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no es mala. Eso tenemos que, primera cosa, entender. La ley no es mala, la ley es buena. Pero yo sí conozco a alguien que es malo. ¿Quién es ese que es malo? Satanás. Y Satanás va a coger lo que es bueno y lo va a usar para mal. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando Satanás cogió la palabra para tentar a Jesús? La palabra es buena, pero Satanás cogió, y me parece curioso esto, ¿no? Satanás cogió la palabra para tentar a la palabra es Jesús, y decirle a la palabra lo que la palabra decía. Sí, porque Satanás va a coger lo que es bueno y va a tratar de tergiversarlo. Y es por eso que tentó a Jesús. Pero Jesús sabe usar mejor la palabra que Satanás. Y Jesús con la misma palabra le dijo, escrito está. Y Jesús venció la tentación. Amén. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Coge lo bueno y lo usa para mal. ¿Ok? Entonces Pablo nos está diciendo en este pasaje que acabamos de leer, ustedes estuvieron casados en otro tiempo con la ley. Ustedes estaban casados con la ley, pero ahora ustedes murieron en Cristo y ahora son libres para casarse con alguien más. Sin embargo, como estuvimos casados un tiempo con la ley y ahora tenemos una nueva relación con Cristo, como esa relación como que nos dejó algunas cosas que a veces nos perturban y a veces pueden traer perturbaciones, confusiones a nuestra mente. Siempre pasa eso. Vamos a darnos cuenta de esto aquí. ¿Cómo fue posible que lleguemos a casarnos con Cristo? ¿Cómo fue posible?
La ley, dice Pablo aquí en Romanos, tiene dominio sobre alguien mientras esa persona vive. Entonces, ¿cuál era la solución? Que uno de los dos cónyuges muera. Estábamos primero casados con la ley. ¿Tenía que morir la ley o teníamos que morir nosotros? Ahora, ¿la ley puede morir? No puede morir, porque la ley es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no muere, ¿verdad? La palabra de Dios, es más, dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero su ley no iba a pasar. Por lo tanto, el plan maravilloso de Dios fue nosotros morir. Y con Cristo Jesús, ¿qué pasó con cada uno de nosotros? Morimos, amén. Eso es lo que dice la palabra, por ejemplo, en Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, amén. Y vamos a ver, Romanos 6 también nos dice que fuimos sepultados con Cristo por medio del bautismo. Morimos. ¿A qué morimos? Morimos a nuestra antigua relación. Morimos a nuestra relación con la ley. Entonces, vamos a aprender en esta mañana 3 puntos importantísimos acerca de la ley. Y vamos a entender, primer punto, la ley no puede justificar. La ley no nos podía justificar. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 20. Dice la palabra del Señor, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. ¿Puede alguien ser justificado por las obras de la ley? ¿Por cumplir la ley? No. Vamos más adelante. Romanos 3:28, en el mismo capítulo, dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de ¿qué? De las obras de la ley. ¿Cómo somos justificados? Somos justificados por la fe, aparte de las obras de la ley. Si somos justos hoy, ¿es porque hicimos las obras de la ley? Es por fe, amén, por gracia, por medio de la fe. En conclusión, la ley no nos puede justificar. No podemos ser justificados por la ley. Somos justificados solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora vamos a ir a Gálatas. Ya, yo le dije 2 pasajes, Romanos 7 y Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas. Pablo aborda a las iglesias, eran un conjunto de iglesias que estaban en esa región llamada Galacia. Y Pablo les dice a los Gálatas, Pablo aborda un problema. Resulta que habían algunos predicadores, pastores, maestros que estaban yendo por ahí diciendo: sí, somos salvos por medio de la fe. Es cierto, somos salvos por medio de la fe, pero para terminar ese trabajo que empezó Cristo por medio de la cruz y por medio de la fe, tenemos que añadir obras. Ese era el problema con las iglesias de Galacia, estas enseñanzas falsas. Específicamente el grupo que aborda Pablo en Galacia era un grupo que estaba haciendo énfasis: somos salvos por la fe, pero tenemos que circuncidarnos para terminar el trabajo. Entonces, ese es un asunto serio. Es un asunto serio, ¿por qué razón? Bueno, antes que nada, pensemos un ratito. Abraham tenía 99 años cuando Dios le dijo, y Dios le dio la señal de la circuncisión. ¿Se imagina usted la cara de Abraham cuando Dios le dice a los 99 años: Abraham, la señal de que tú y yo estamos haciendo un pacto es que tú te tienes que circuncidar? ¿Qué cara hubiera puesto usted? Abraham hubiera dicho quizás: pero Señor, a Noé le diste como señal un arco iris, pero a mí me diste señal un circuncisión. Y esta gente de Galacia estaba forzando a los creyentes a circuncidarse para terminar el trabajo de Jesucristo. Y ese es el problema. Esto fue 2000 años atrás, pero déjenme decirles, este no es un problema solamente que quedó en el pasado. Muchos hoy en día están enseñando gracia más obras, y están añadiendo obras a la obra de salvación de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que Pablo va a abordar en Gálatas 3. ¿Estamos todos allí? Gálatas 3, versículo 1. Miren lo que dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Pablo está reprendiendo a los Gálatas. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado?
Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ser perfeccionados, en otras palabras, por la carne? Escucha la reprensión que les está dando el apóstol Pablo. Entonces, mire, escuche esta traducción que yo le voy a leer. Esta es una traducción de una versión en inglés de la Biblia llamada El Mensaje. Escúchela, la he traducido al español y mire cómo se aclara muchísimo este pasaje. Mire lo que dice Pablo. Qué locos son ustedes los Gálatas. ¿Alguien les puso un embrujo? ¿Acaso se les fueron los sentidos? Algo demente les ha sucedido, porque es obvio que ya no tienen al Jesús crucificado como el enfoque de sus vidas. Su sacrificio en la cruz fue verdaderamente presentado ante ustedes con suficiente claridad. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cómo fue que comenzó su nueva vida? ¿Fue por trabajar duro para agradar a Dios? ¿O fue respondiendo al mensaje de Dios para ustedes? ¿Van a continuar con esta locura? Porque solo los locos pensarían que podrían terminar con sus propios esfuerzos lo que Dios comenzó. Si ustedes no fueron lo suficientemente inteligentes o fuertes para comenzar la salvación de Dios, ¿cómo creen que ustedes van a poder perfeccionarla? Gracia más ley para alcanzar la salvación es herejía. Gracia más ley para alcanzar la salvación es falsa doctrina. Porque al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el cristianismo al mismo nivel de una religión. Todas las religiones se tratan de ¿qué? De hacer. Todas las religiones buscan hacer. Por ejemplo, el budismo, haz 3 cosas. En el hinduismo tienes que hacer 2 cosas. En el islam tienes que hacer 5 cosas. Y cuando yo digo a alguien, sí, tú eres salvo por la fe, pero también tienes que hacer esto y esto y esto, yo estoy reduciendo el cristianismo a una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Amén. Pero toda religión en el mundo enseña que tienes que hacer obras, tienes que hacer algo para estar en correcta relación con Dios. Y eso es totalmente herético. En el cristianismo no tienes que hacer algo. En el cristianismo tienes que recibir algo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. El cristianismo es una relación con Dios por gracia, por medio de la fe. Y necesitamos entender esto muy bien. ¿Por qué tenemos este problema con la ley y con las obras de la ley? Porque se acuerdan que un tiempo estuvimos casados con la ley. La ley es nuestro ex esposo. Y como fue una relación del pasado, quedan estragos de esa relación. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando. La ley es como ese esposo. Cuando usted estaba casado con la ley era ese esposo que le enseñaba lo que está bien y lo que está mal. Y algunas esposas están viendo a sus esposos, porque siempre les están recordando: oh, esto hiciste bien, esto hiciste mal, te equivocaste. Y la ley era ese tipo de esposo para nosotros. Segundo punto importante: la ley no puede dar poder. Primero, ¿cuál era? La ley no puede justificar. Segundo, la ley no puede dar poder. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos 7:4. Ahora, no estamos menospreciando la ley. Ya vamos a ver más adelante que la ley tiene su lugar. Sin embargo, es importante reconocer que la ley no te puede dar poder. Romanos 7:4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué morimos a la ley? Para ser unidos a otro que sí podía llevar fruto. La ley era un esposo estéril. La ley era un esposo impotente. Unidos a la ley no podíamos llevar fruto. Pero Jesucristo es un esposo que da fruto. Amén.
Jesucristo es un esposo que da fruto. Jesús no sufre de esterilidad. Por lo tanto, la Biblia lo conoce como la vid que produce fruto. Juan 15 nos dice esta realidad, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Gálatas 2:21, mire lo que dice Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si de la ley se trata, y si puedo ser salvo por medio de la ley, Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Por lo tanto, es importante entender que la ley no me da poder. Yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes dejó de hacer lo malo porque lo leyó en la ley? Por ejemplo, ¿quién nosotros robábamos antes? ¿Y quién de nosotros dejó de robar cuando leímos en la ley, en los 10 mandamientos, no robarás? ¿O quién podría decir, yo dejé de codiciar ese mismo momento que leí en la ley, no codiciarás? Ninguno de nosotros tiene ese testimonio. ¿Alguien tiene un testimonio de que al escuchar la ley fue cambiado? ¿Por qué? Porque la ley no te puede dar poder. Amén. Romanos 7:6. Vamos a Romanos 7:6. Ahora, ¿cuál es la razón por la que ya no robamos? ¿Cuál es la razón por la que ya no codiciamos o ya no mentimos? ¿Por qué? Es porque ahora somos creyentes en Jesús. Y porque ahora tenemos una relación con Jesús y su naturaleza nos fue dada. Es mucho mejor estar casado con una persona que estar casado con una lista de cosas. Amén. En el pasado estábamos casados con la ley. Y no podemos permanecer como si estuviéramos, si continuáramos unidos con la ley. No estamos. Vamos a Romanos 7:6. Esto es tremendo. Romanos 7:6, mire lo que dice. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Pueden ustedes, paréntesis, pueden ustedes ir leyendo los versículos en la pantalla, ¿ya? Yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, que es muy similar a Reina Valera. Paréntesis nomás, ok, continuemos. Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Dice, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Póngale atención a la palabra, hemos quedado libres de la ley. Reina Valera dice, hemos sido liberados de la ley. Esta palabra liberados es un término, es una palabra griega que es un término militar. ¿Por qué razón Dios escogería un término militar para enseñarnos este asunto de que hemos quedado libres de la ley? Esta palabra en griego significa darse de alta. Darse de alta en el servicio militar. Aquí no sé cuántos hayan hecho el servicio militar, yo no lo hice, ¿verdad? Pero los que han hecho el servicio militar o los que hemos visto las películas, siempre sabemos que hay ese sargento por allí que está dando órdenes, ¿verdad? Tienes que levantarte a tal hora, tienes que acostarte a tal hora, tienes que vestirte así, estas son las cosas que vas a hacer en el día. ¿Recuerdan? Sí, ese sargento que anda siempre dando órdenes. Haz esto, haz esto, haz esto. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y esa es la palabra que Pablo utiliza. Es un término militar. Darse de alta de la ley. Entonces, digamos que nosotros estamos sirviendo como militares, ¿no? Y estamos en el servicio militar. Y llega el día donde ya terminamos. Se nos da de alta, ¿verdad? Y usted va por ahí, está recogiendo sus cosas, su maleta, se acabó, me voy. Mientras va saliendo del cuartel, escucha nuevamente la voz del sargento, soldado. Y usted se da la vuelta y el sargento le comienza a dar órdenes nuevamente. Y usted nuevamente se pone bajo el sargento. ¿Es lógico eso si usted ya fue dado de alta? No, porque ya terminó. Y es curioso que muchos cristianos muchas veces queremos seguirnos poniendo bajo el servicio de la ley, y la ley llega a ser una lista de cosas a las cuales nos sometemos. Nosotros ya no servimos a una lista, ¿verdad? Quiero ponerles otro ejemplo. Por ejemplo,
Nosotros estuvimos casados en un tiempo con la ley, nuestro primer esposo. Pero ahora estamos casados con Cristo. Amén. ¿Cuántos casados con Cristo hay aquí? Amén. Él es nuestro segundo esposo. Aquí está el problema. Muchos de nosotros estamos tratando de impresionar a nuestro segundo esposo, Cristo, manteniendo una buena relación con nuestro primer esposo, la ley. ¿Se puede imaginar eso en lo natural? ¿Es lógico eso? La esposa viene a su marido y le dice, amor, he ido a la casa de mi primer esposo y he estado sirviéndole y haciendo algunas cosas para él. ¿Sabes por qué lo hice, amor? Lo hice porque yo creo que al hacer eso, nuestro matrimonio va a mejorar. ¿Cree usted eso? ¿Va a mejorar? Va a empeorar. Nosotros no servimos ya más a una lista. Nosotros amamos a una persona. Amén. Por esa razón Jesús murió en la cruz. Amén. Tercer punto. Hemos dicho el primero, la ley no puede justificar. La ley no puede dar poder. Tercer punto, el amor sí puede justificar y sí puede dar poder. El amor sí puede hacerlo. El amor entendido como una persona. ¿Quién es el amor? Dígame usted. Amén. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Por lo tanto, el único que puede justificar y dar poder es Dios. Amén. Por eso, ustedes van a recordar que cuando vinieron los fariseos a Jesús en Mateo 22, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo resumirías la ley? O cuáles son, mejor dicho, los dos mandamientos más grandes. ¿Cuáles son esos mandamientos? Y Jesús le dijo, Señor, le dijo a los fariseos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué puede usted ver en las palabras de Jesús? El amor es la fuerza gobernante más poderosa del mundo. Y no solo del mundo, del universo. El amor es más fuerte que los ejércitos más poderosos del mundo. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Y por eso Jesús resumió la ley en dos mandamientos relacionados con el amor. Porque el amor es lo único que puede producir cambio y justificar. Ahora, muchas veces se nos han acercado personas, al pastor se le han acercado personas a decirle, pastor, no predique mucho sobre la gracia, porque si no, la gente va y peca. Este pensamiento está muy equivocado, porque la gracia no produce pecado, la gracia produce justicia. Amén. La gracia produce justicia. Y esto es importante entender, porque Dios no trabaja de la manera como nosotros trabajamos. Dios trabaja de formas opuestas al mundo. Dios trabaja de formas opuestas. Todo es al revés con Dios. Por ejemplo, nuestra mente natural piensa y dice, si se predica mucho la gracia, ellos se van a ir a pecar. Si ellos se les dice que están perdonados, entonces van a ir a pecar. Por eso, pastor, tiene que decirle a la gente, no haga esto, no haga esto, si haga esto, si haga lo de acá. Y no funciona así, porque con Dios es todo al revés. Dios dice, si tú quieres recibir, tienes que dar. Si tú quieres tener autoridad, tienes que aprender a estar bajo autoridad. Si tú quieres vivir, debes morir. Amén. Si quieres tener una iglesia santa, predica la gracia. Amén. Porque el amor todo lo puede. Amén. Primera de Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Cuándo el pecado se hace más fuerte?
cuando predicamos la ley como medio para completar la salvación. El pecado se hace más fuerte. Si te preocupas más de los ritos, de las normas, de los rituales, en lugar de preocuparte por llevar a la gente a una relación, esto es lo que pasa. Miren, mientras más predique la ley, más pecaminosa se convierte una iglesia. Mientras más se predica la ley, más pecaminosa es la gente. Porque la gente podrá guardar las normas, haz esto, haz lo otro, tienes que portarte así, esto no es así, esto es así. Va a guardar eso por un momento, pero va a llegar a un punto donde la gente ya no va, se va a cansar. ¿Y saben qué pasa? Cuando la gente se cansa, entonces la gente comienza a albergar sentimientos de venganza por todo ese tiempo que estuvo sujeto a normas, ritos, regulaciones. Y esto lo hemos visto una y otra vez. Las iglesias que predican ley se vuelven cada vez más pecaminosas, porque la ley no puede producir santidad y rectitud. La gracia produce justicia y santidad. Amén. Nosotros ya no estamos bajo este sistema porque hemos entendido que morimos a eso para que podamos estar casados con Jesús. Amén. Vamos a esta primera parte, quiero terminarla con esto de aquí. Este ejemplo. Esta es una pregunta para las damas, ¿verdad? Usted va a escoger, las damas van a escoger uno de estos dos esposos que yo les voy a mencionar, ¿ya? Y ustedes van a decir con cuál se quedan, ¿ya? ¿Estamos ahí? Ok, la primera opción, escuchen la primera opción. El primer esposo te dice: amada, quiero que sepas que he estado leyendo la ley y la ley dice: no cometerás adulterio. Por esa razón no voy a adulterar. Quiero, pero no lo voy a hacer. Lo he venido considerando. En otras palabras, este esposo dice: no voy a cometer adulterio porque está mal. ¿Ok? Esa es la primera opción. ¿Ok? Va la segunda opción. El segundo esposo le dice: ¿están atentos? Cuando tus ojos se abren en la mañana, el sol se levanta. Cuando tus ojos se cierran en la noche, las estrellas brillan. Cuando tú caminas en la habitación, no puedo ver a nadie más que solo a ti. Y no tengo absolutamente deseo por ninguna otra mujer, porque tú eres la mujer más hermosa del mundo y te amo con todo mi corazón, sin importar lo que pase. Y nunca tendrás que preocuparte de mí siéndote infiel, porque estoy apasionadamente enamorado de ti. En otras palabras, ¿qué es lo que dijo este esposo? No voy a cometer adulterio porque estoy enamorado de ti. ¿Cuál esposo quieren ustedes? ¿El primero o el segundo? ¿El primero que dijo no voy a cometer adulterio porque está mal? ¿O el segundo que dijo no quiero cometer adulterio porque estoy enamorado de ti? Amén. Iglesia, tú recibiste el segundo esposo. Amén. Cuando nos casamos con Jesús, iglesia, nosotros tenemos a Jesús como esposo. Y esto es lo que Jesús te dice. Iglesia, cuando tú te levantas en la mañana, el sol se levanta. Cuando tus ojos se cierran en la noche, las estrellas brillan. Y nunca tendrás que preocuparte de mí siéndote infiel, porque yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y aun cuando sientas que tu fe desmaya, yo permaneceré fiel, porque estoy apasionadamente enamorado de ti. Y cuando entendemos esto, cuando tú entiendes esto, esto va a producir en ti enamorarte más y más de Jesús. Así trabaja la gracia. Aleluya, Jesús. Amén. Ok. Ahora, nuestro esposo ahora es Jesús. La pregunta es: ¿la ley es mala?
le quiero leer Romanos 7:12. Mire lo que dice Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Antes estábamos casados con la ley, ahora estamos casados con Cristo. Amén. Ahora estamos casados con Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro vínculo ahora con la ley? Ya la ley no es nuestro esposo. Cristo es nuestro esposo. ¿Cuál es nuestro vínculo? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Entonces vamos a entender un poquito qué es la ley. Entonces usted va a notar ahora 4 cosas que la ley es. ¿Ok? Hemos hablado de nuestra nueva relación con Cristo y que ya no estamos casados con la ley. Pero ahora yo quiero que usted anote 4 cosas que la ley es, ¿verdad? Pero antes de eso, entendamos esto de aquí. La tradición judía, los judíos, ellos dividen toda la ley que Dios les dio en 2 categorías: las leyes morales y las leyes ceremoniales. Nosotros, los gentiles, los teólogos que no son judíos, ellos dividen la ley a sí mismo en esas 2 categorías, pero esas 2 categorías a su vez le hacen 2 divisiones, ¿sí? Entonces las leyes morales las dividen en los 10 mandamientos y las leyes judiciales, ¿sí? Y a las leyes ceremoniales ellos las dividen en leyes ceremoniales propiamente dichas y las leyes dietéticas. ¿Ok? ¿Qué son leyes judiciales? Leyes judiciales son las leyes que regían el orden de la nación. Por ejemplo, hoy en día nuestras naciones, ¿sabe usted que los códigos legales, muchas constituciones fueron sacadas de la ley que Dios dio? De aquí fueron sacadas, ¿sí? Muchas leyes salieron de aquí porque las tomaron de las leyes judiciales. Las leyes ceremoniales, en cambio, eran leyes relacionadas con las fiestas, los ritos, los sacrificios, y aparte habían las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas, o sea, qué era puro y qué era impuro para comer. Ok, cuando sumamos todas estas leyes, las leyes morales, las leyes judiciales, ¿sí?, las leyes ceremoniales y las leyes dietéticas, cuando sumamos todo eso, todo lo que está en Éxodo, Levítico, bueno, Números es una narración de historia. Deuteronomio significa la segunda ley o ley de la segunda vez. Deuteronomio, Dios les dio Deuteronomio al pueblo de Israel. Les dice: yo les voy a dar nuevamente la ley, por si acaso no estuvieron atentos la primera vez. Entonces Dios les repite nuevamente la ley en Deuteronomio. Fíjese, cuando sumamos todas estas leyes suman 613 leyes. ¿Cuántas leyes debían ellos cumplir? 613 leyes. Ahora, ¿quién las dio? Dios. ¿Por qué Dios dio estas leyes? Debemos entender que la ley no es mala. La ley no es mala, pues Dios quiere que vivamos vidas morales. Muchos dicen, bueno, en el cristianismo ya la ley no tiene ningún peso, no tiene ninguna utilidad. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Vamos a ir a Mateo 7. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de la ley. Mateo 7, 22. ¿Ok? ¿Estamos allí? Muchos me dirán en aquel día. Está hablando del día del juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En sus Biblias quizás dice la maldad, pero iniquidad es una palabra griega. La palabra griega de la cual viene iniquidad es la palabra griega anomía. ¿Qué significa anomía? A significa sin, nomía significa ley. Anomía, ¿qué significa? Sin ley. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Apartaos de mí todos los que vivieron sin ley. Entonces, ¿Jesús quiere que vivamos vidas inmorales? No, Jesús quiere que vivamos vidas morales. Pero entendamos,
ya no estamos casados con la ley. Pero tú sabes lo que sucedió cuando nos casamos con Jesús. Eso es tremendo. Hebreos 8:10. ¿Qué pasó cuando nos casamos con Jesús? Dice Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál va a ser ese pacto? Léalo conmigo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La ley ya no está escrita en tablas de piedra. Las mismas leyes, Dios no ha cambiado porque su ley no pasa. Pero esas mismas leyes, ¿dónde las escribió Dios? Me gusta algo que repite mucho Pastor Joel. Dios no cambió su ley, solamente cambió el papel. Escritas antes en tablas de piedra, ahora cambió el papel, nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿la ley es mala? No es mala la ley. La ley ahora está escrita en nuestros corazones. Entonces vamos a ver para qué Dios nos dio estas leyes. Ahora, antes de Jesús, un momento, antes de Jesús, los judíos solamente podían relacionarse con Jesús por medio de la ley. Ellos no conocían otra forma. Pero dice la Biblia que Jesús vino lleno de gracia y verdad. Sí, vino lleno de gracia y verdad. Él no vino sin verdad. Es decir, Él no vino sin lo que es santo, lo que cambia, ¿verdad? Y transforma los corazones. Y Jesús no vino sin gracia. Amén. Pero vamos a leer entonces Mateo 5:17. Miren lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Abolir significa anular. Jesús dice: no piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplirla. Amén. Yo he venido para cumplir. Verso 18: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña. En la Reina Valera dice ni una jota. La jota era la letra más pequeña. No se perderá ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Verso 19: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Póngale atención a esto: será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Ojo, no dice infierno. Es decir, está hablando a personas que creyeron en Jesús. Aquellos que enseñan, o mejor dicho, aquellos que anulan la ley, por más mandamiento pequeño que sea, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿Dios quiere que vivamos sin ley? No, la ley tiene un lugar. Y hoy vamos a aprender a darle a la ley su lugar correcto. Recuerde, la ley no justifica, la ley no da poder, solo el amor de Dios nos justificó y nos dio poder. Pero vamos a ver dónde la ley tiene que permanecer, qué relación tenemos que tener con la ley. Ya no como esposos, vamos a aprender 4 propósitos. Primero, la ley, su primer propósito, anótelo por favor. La ley es un tutor. La ley es un tutor. ¿Todos tienen clara la idea de lo que es un tutor? Veamos a Gálatas 3:24. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:24. ¿Ok? Dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo es la palabra griega para tutor, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo. ¿Están leyendo? Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. Ya no estamos bajo tutor. La ley fue un tutor para llevarnos a Cristo.
La ley fue un tutor para llevarnos a Cristo. La palabra griega tutor se refiere, ¿qué era un tutor en la cultura griega? Era una persona que estaba a cargo de un niño. Esta persona que estaba a cargo del niño podía ser un esclavo, podía ser alguien contratado para este fin. ¿Ok? Entonces, su responsabilidad, ¿cuál era? Su responsabilidad era hacerse cargo del niño en las edades escolares, entre los 6 años y los 16 años. El tutor era el que estaba con el niño desde que tenía 6 hasta que tenía 16. ¿Y qué hacía el tutor? El tutor no era el maestro principal. El tutor cogía al niño y lo llevaba a las clases con su maestro. Terminaba las clases con su maestro y el tutor lo llevaba de regreso a la casa. Ese era el trabajo del tutor. ¿Ok? ¿Cuál fue el trabajo de la ley? Llevarnos al maestro. La ley, el trabajo de la ley era traernos al maestro. Ese era su trabajo. ¿Por qué razón? Porque la ley nos decía: haz esto, haz esto, haz esto, no hagas eso. Hey, cuidado con eso. Eso era lo que nos decía la ley. Y díganme ustedes, yo, y quizás ustedes, ¿cuántos de nosotros sufríamos? ¿Cuán frustrados quedábamos al ver que no podíamos cumplir la ley? Porque la ley, ¿cuál era el propósito de la ley? Cansarnos de nosotros mismos y de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que terminemos diciendo: necesitamos a Jesús. Por eso la ley es un tutor que nos llevó a Cristo. Ahora, ¿qué tal si tú, le pongo este ejemplo? Me gustan los ejemplos, esta analogía. ¿Qué tal si tú estás en la universidad? A ver, ¿cuántos se recuerdan de esos maestros enreglados? Esos maestros que andaban con una regla. Anita dice siempre el puntero. Bueno, yo no, gracias al Señor, no tuve esos maestros, pero dicen que hace mucho tiempo atrás los maestros solían ir a las clases con una regla, ¿sí? Y andaban por ahí con la regla asustando a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Para imponer respeto, para imponer orden. Bueno, la ley era ese maestro enreglado, ¿sí? La ley andaba viendo, te portaste mal, ¡pac!, te caía. La ley andaba haciéndonos asustar con la regla constantemente. Ahora, digamos que usted está en la universidad y ha tomado este curso donde tiene como profesor a la ley. Su maestro es la ley, ¿verdad? Y usted está cansado de la ley. Un día le llega la noticia de que hay un nuevo curso que se ha abierto donde el profesor ya no anda enreglado. Este es un profesor que se toma el tiempo de inclinarse en tu escritorio y decirte: mira, esto puede ser mejor hecho así, te voy a explicar, este es el procedimiento. Y con paciencia te empieza a indicar todas las cosas. Con paciencia se sienta, te enseña, se queda después de las horas de clase y te sigue instruyendo las veces que seas. Y lo mejor de todo, todos en esa clase sacan A, 100. ¿Usted qué va a hacer inmediatamente? Yo quiero cambiarme ese curso. Yo quiero ir a ese curso. Yo ya no quiero estar en ese curso. Es decir, usted pide un cambio, usted pide una transferencia. Yo le tengo una buena noticia. Nosotros fuimos transferidos de que nuestro maestro sea la ley a que nuestro maestro sea ahora Cristo. Amén. Él es nuestro maestro. Amén. Porque la ley fue un tutor temporal para nosotros. Segunda cosa que es la ley. La ley es un espejo. ¿Ok? La ley es un espejo. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago 1, 23. Miren lo que dice la palabra. ¿Estamos allí? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira, verso 25, atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Yo quiero que usted vea, ley de la libertad, gracia
libertad, ley, verdad. Dice, aquel que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Léalo conmigo todos juntos. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Entonces, el que lee la ley perfecta de la libertad, yo oro por esto, que cuando nos acerquemos a la ley de Dios, ya no veamos una lista de reglas, una lista de mandamientos imposibles. Dios quiere que veamos la ley de Dios con los ojos de la gracia. Jesús vino lleno de gracia y verdad. Es decir, cuando leemos la verdad de Dios, la ley de Dios, por medio de los ojos de gracia, vamos a descubrir que la ley no son principios. No hagas, sí, hagas, sí. La ley son principios de libertad. La ley no son puntos simplemente. No, sí, haz, no. La ley son principios de libertad. Por ejemplo, la ley dice, los 10 mandamientos dicen, no cometerás adulterio. ¿Por qué Dios dijo y Dios dio este mandamiento? Porque el adulterio tiene la capacidad de dañar y destruir. Destruye a las personas. Y lo que Dios más ama, ¿qué son? Las personas. La ley dice, no robarás. Entonces, no es simplemente no robarás, no. Dios ama a las personas y sabe que el robo destruye. Y por esa razón Dios dio cada principio. Yo oro, muy pronto, primero Dios, podamos empezar una serie de predicaciones donde podamos ver que en la ley hay principios de libertad, principios de amor. Amén. Y es por esa razón, y mire lo que dice Santiago, lo que acabamos de leer. La persona que vea la ley de acuerdo a ese entendimiento, con ojos de libertad y con ojos de gracia, dice, será bienaventurado en lo que hace. Amén. Romanos 7:7. Mire lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Cómo fue que conoció el pecado? Por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Por qué sabemos que el robo es malo? Porque la ley dice, no robarás. ¿Cómo llegamos entonces a saber qué es bueno y qué es malo? Porque la ley lo dice. Porque la ley refleja los parámetros de los deseos de Dios. La ley refleja los parámetros de los deseos de Dios. El ideal de Dios acerca de su voluntad, ¿dónde está? En la ley. La ley nos dice qué es aceptable y qué no es aceptable delante de Dios. Es por eso que es un estándar muy alto, imposible de cumplir por medios humanos. Ahora, tenga presente esto. La ley expresa los parámetros de los deseos de Dios, los límites de los deseos de Dios. Pero la ley no expresa, póngame atención, los parámetros y los límites del amor de Dios. La ley nos dice qué es el ideal para Dios, pero la ley no me dice cuánto Dios me ama. Entonces, nadie debe pensar, yo no soy amado porque no cumplo la ley. Le hago una pregunta, ¿el mundo cumple la ley? ¿Vive bajo la ley el mundo? ¿El mundo cumple los mandamientos? Pero aún así, ¿qué es lo que Dios hace? Dios ha extendido gracia y misericordia para que esa persona que roba, esa persona que miente, pueda llegar a Cristo Jesús. Entonces, si bien es cierto, de acuerdo a la ley, esa persona está mal, sin embargo, Dios sigue mostrando misericordia. Amén. Otro ejemplo, la ley nos ayuda a poder incluso relacionarnos con las personas. Digamos que usted tiene un hijo que ya está grande y ese hijo se desvía de los caminos de Dios. Y un día viene su hijo y le dice, papá, ¿tú estás en desacuerdo con mi estilo de vida? El papá le va a responder, sí, hijo, yo estoy en desacuerdo
porque tu estilo de vida va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero aunque te has rebelado, quiero que sepas, yo te sigo amando. Amén. Hay muchas personas en las iglesias hoy que tienen poco tiempo caminando con el Señor. Yo hoy soy testigo de gente que tiene apenas meses, semanas caminando con el Señor. Y aunque sus vidas tienen todavía largo trecho por recorrer, sus vidas reflejan el amor de Dios. Amén. Porque ojo, entendamos esto. La ley no refleja cuánto Dios me ama. Vamos a ver otro ejemplo. Jesús y la mujer que fue sorprendida en adulterio. Sí, bueno, ustedes, no todos, yo sé, muchos quizás sepan la historia en que está en Juan capítulo 8. Esta mujer fue sorprendida en adulterio y Jesús estaba allí. La trajeron los fariseos, los hombres que la trajeron, le dijeron: Jesús, la ley ordena que apedriemos a esta mujer. ¿Qué dices tú? Quiero que vea esto de aquí, es muy importante. Jesús nunca se opuso a la ley. Jesús nunca se opuso a la ley. Jesús sí se opuso, por ejemplo, a los fariseos, añadiendo leyes y algunas veces interpretaciones, pero Jesús nunca se opuso a la ley de Dios. La respuesta de Jesús fue, cuando vinieron, dicen: la ley dice que hay que apedrearla. Jesús le dijo: está bien, pero el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto nadie lo hizo. Cuando Jesús dijo esto, Jesús estaba calificando como el único que podía lanzar la piedra. ¿Quién era el único que podía lanzarla? Jesús. Amén. Y cuando todos se marcharon sin lanzar una piedra, le dijo a esta mujer: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. ¿Qué le dio Jesús? Gracia. Pero escuche, vete, desde ahora no peques más. ¿Qué es lo que Jesús le dio? Verdad, gracia y verdad. Amén. Porque Jesús le está diciendo a esta mujer: mujer, yo tampoco te condeno, pero no continúes con ese estilo de vida, porque eso no es bueno para ti. En Jesús vemos gracia y verdad. Amén. Tercer punto, entonces hemos visto que la ley es un tutor y la ley es un espejo. Amén. Tercera cosa que es la ley. La ley es un mapa. La ley es un mapa. La ley de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. ¿Sí? La ley es un mapa y nos muestra qué camino debemos seguir para tener una vida de bendición, para tener una vida de gozo en cada una de las áreas de nuestras vidas. Dios quiere que seamos un pueblo bendecido. Dios quiere que seamos un pueblo gozoso, alegre, y por eso nos dejó el mapa. ¿Todos tienen su mapa? Algunos tienen su mapa aquí, está bien, pero lo importante es que tenga mapa. ¿Ok? Entonces, no me refiero al GPS, me refiero a la Biblia, a la aplicación instalada en el celular. Amén. Entonces, Salmo 119, 105, mire lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y a lo largo del Salmo 119 vamos a encontrar a David en el Salmo 119, el salmista utiliza tu palabra, tus leyes, tus preceptos, tus estatutos, tus testimonios. Todo esto nos habla que su palabra es un mapa, que su ley es un mapa de carreteras. Y funciona así, ¿verdad? Yo estoy yendo y ok, Dios me dice que vaya por aquí, voy por aquí, y después el mapa me dice: hey, detente, hay un precipicio, vira a la izquierda.
¿Ok? ¿Sí? Porque es un mapa de carreteras la palabra de Dios. ¿Saben qué es un precipicio? La codicia. ¿Saben qué es un precipicio? El adulterio. Y Dios no quiere que caigamos en el precipicio. Porque cuando caemos en el precipicio, tú vas a ser herido, tu esposa va a ser herida, tu familia va a ser herida, tus amigos van a ser heridos. Y no solamente ellos, la familia de esa persona va a ser herida. Y muchas personas salen heridas. Por eso la palabra de Dios es un mapa para que transitemos los caminos que nos van a traer libertad y gozo. Dios quiere que seamos felices. Amén. Dios quiere que tengamos una vida de gozo. Muchos no están convencidos. ¿Saben por qué muchas veces no estamos convencidos? Porque Satanás nos ha vendido la idea de que todo lo que es alegre no es de Dios. Nos vende la idea de amargura. Dios es un Dios amargado. Y Dios no quiere que tú tengas gozo y felicidad. Déjame decirte, Dios nos dejó su ley para que tú tengas y conozcas los caminos que te van a conducir al gozo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Satanás te dice, no, si es alegre, no es de Dios. Dios te dice, no. Yo te digo que vivir de acuerdo a mis caminos trae alegría, trae gozo, porque la ley es un mapa. Y cuarto punto, la ley es una medida. Primero que dijimos, es un tutor. Segundo, la ley es un espejo. 3, un mapa. Y ahora cuarto punto, la ley es una medida. ¿Por qué es una medida? ¿O a qué se refiere? La ley es una medida que me muestra a mí mismo el avance que tengo en seguir los estándares de Dios. ¿Sí? Es una medida que me muestra a mí mismo. Quiero que repita esto bien clarito. A mí mismo. Diga conmigo, a mí mismo. La ley me muestra a mí mismo mi avance. ¿Ok? Ya va a entender por qué le digo a mí mismo. Es importante recordar que al ser salvos ya no estamos más casados con la ley. Ahora estamos casados con Jesús. Y recuerden lo que leímos en Hebreos 8. Él ha escrito ahora su ley en nuestros corazones. Es decir, dentro suyo hay un GPS. Hay una brújula interna, ¿verdad? Que le dice, porque la ley de Dios, ¿dónde está? Acá, en el corazón. Entonces esa brújula interna Dios nos ha dado para evaluar las cosas moralmente, con el fin de que disfrutemos la vida, tener una vida gozosa. Ese es el deseo de Dios al darnos la ley. La ley me ayuda a estar alineado, me ayuda a entender sus caminos, y todo esto por una relación con su espíritu. ¿Sí? Entonces, algo importante, la ley nos dice qué es bueno, qué es malo, y la ley le pone los nombres correctos a sus cosas. Por ejemplo, si yo tengo un problema con la exageración, ¿cuál es el nombre correcto que le da la ley? La ley no le llama exageración, la ley le llama mentira. ¿Sí? La ley le llama mentira. La ley le pone a las cosas su nombre correcto. Por ejemplo, hoy la sociedad posmoderna le llama a la libertad de un hombre de elegir casarse con otro hombre un derecho. Pero la ley, ¿cómo lo llama? Fornicación. La ley le da nombre a las cosas. ¿Sí? Le da el nombre que Dios le ha dado. Entonces, ahora, aquí es importante entender que guardar la ley no es sinónimo de verdadera espiritualidad. Guardar la ley no es sinónimo de verdadera espiritualidad. Guardar la ley no significa soy espiritual. Si fuera, entonces los fariseos hubieran sido las personas más espirituales. Sin embargo, ¿qué les dijo Jesús en Mateo 23? Ustedes son como cementerios, bonitos por fuera, plantas, flores lindas, césped verde, llano verde, pero por dentro están llenos
de huesos muertos. Guardar la ley no es sinónimo de verdadera espiritualidad. Amén. Entonces la ley, yo puedo guardar todos los mandamientos de la ley y puedo estar muerto. Puedo estar muerto, ¿verdad? Ahora, una cosa que yo quiero que usted anote, eso no está allí, pero ¿qué no es la ley? Hemos visto qué es la ley. Ahora anote, ¿qué no es la ley? La ley no es un machete. La ley no es un machete. La ley no es algo que se usa para andarle pegando a la gente. La ley no es para andar con una actitud arrogante, jactanciosa y decirle a la gente: hey, tú no vives como debes vivir. Tú no haces lo que la Biblia dice que hagas. Hey, tu iglesia no cree lo que yo creo. La ley no fue dada para ese fin. Porque la ley no es un machete. La ley Dios nos las dio y permanece hoy para que nosotros la usemos como una medida para mí mismo. No para andarle diciendo a la gente: oye, tú no estás haciendo eso, tú no estás haciendo lo otro. No, la ley no fue dada para eso. Amén. Cuidado con andar usando la ley para andarle diciendo a la gente lo que debe y no debe hacer. La ley fue dada para uno mismo, para que me muestre mi avance y mi progreso en avanzar en los ideales de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Y quiero terminar con este ejemplo que me parece muy importante, y con esto terminamos. Y gloria a Dios, son las 12. Para los que no me conocen, generalmente yo me extiendo muchísimo en un mensaje, pero hoy vamos a salir tempranito. Ok, miren, había un grupo de estudiantes en el seminario bíblico, y este grupo de estudiantes estaba tomando la materia de ética. Ok, y llegó el día de la evaluación, del examen. Ok, y entonces el profesor les dice: ok, vamos a desarrollar el examen. Todo el mundo empezó a trabajar en sus exámenes. Ok, cuando se terminó el tiempo de dar el examen, entonces el profesor dice: ok, ¿listos todos? Ok, vamos ahora a calificar los exámenes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cada uno se va a calificar su examen. Cada uno se va a calificar su examen. Normalmente pasaban las hojas para que el compañero califique. Pero el maestro dice: no, cada uno se va a calificar su examen. Entonces los más inteligentes entendieron: esta es una clase de ética. El profesor quiere ver qué tan honestos somos, ¿verdad? Entonces los inteligentes ya estaban pensando: ok, vamos. Entonces el profesor fue al pizarrón y comenzó a escribir cada pregunta, cómo debía haber sido respondida cada pregunta del examen. Entonces dice: a ver, esta pregunta debía ser respondida así, así. Entonces todos estaban atentos para calificar honestamente, de la mejor manera, su examen. Entonces todos estaban, el profesor decía: en esta pregunta, por ejemplo, si en esta pregunta ustedes pusieron la respuesta correcta, pero en realidad quisieron decir otra cosa, tienen que bajarse la mitad de la nota. ¿Ok? ¿Se imaginan eso? Puse la respuesta correcta, pero el profesor dice: si tú pensaste otra cosa, en realidad quiero que te bajes la mitad de la nota. ¿Ok? Entonces todos estaban calificando su examen. Entonces, ok, llegaron hasta el final del desarrollo del examen, terminó, y el maestro dice: muy bien, todos ya tienen su calificación. Ok, listo, guarden sus exámenes. Vamos a la siguiente unidad. Entonces todos se quedaron. Oiga, uno levantó la mano por ahí, el que siempre participa, y dice: profesor, pero ¿no quiere que pasemos las hojas hacia adelante para que el maestro, para que reciba todos nuestros exámenes? No, tranquilo, vamos al siguiente capítulo. ¿Okay? Y otro dice: pero profesor, ¿cómo vas a saber cómo nos fue en tu clase si tú no vas a revisar nuestras calificaciones? Entonces el maestro dice: ya entiendo cuál es su preocupación. El maestro les dijo: este examen, al igual que todos los exámenes en la vida, no es para que me muestren ustedes a mí que tan bien les ha ido. Es para que ustedes mismos sepan cuánto han avanzado. ¿Sí?
La ley es un examen, pero este examen no es para mostrarle a Dios cuán bien estamos cumpliendo su ley. Tampoco es para mostrarle a la gente, mira cuán bien me va a mí. No, la ley es un examen para nosotros mismos, para que nosotros sepamos cuánto hemos avanzado. Es más, le tengo que aclarar algo. La ley no es un examen que Dios califica a los creyentes. Dios no califica el examen de la ley a los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque el examen de la ley tiene 613 preguntas. Amado hermano, dice Santiago 2:10, tú fallas un punto, fallaste todo el examen. Fallas un punto, se acabó tu examen. Por eso Dios te dice, yo no te califico el examen. Pero yo te hago una invitación hoy. Mi hijo tomó el examen y él alcanzó la calificación perfecta. Si tú lo quieres, su nota puede ser tu nota. La nota de Jesús, por haber creído, es nuestra nota. Él no va a recibir nunca nuestro examen de la ley, pero Él lo dejó para que nosotros sepamos cuánto hemos avanzado. Pregunta: ¿estamos casados con la ley? ¿Estamos casados con una lista de cosas? No, estamos casados con una persona, Jesús. Nuestra relación es con una persona. Amén. Y Él, por el poder de su Espíritu Santo, nos va a dar victoria en las áreas de nuestra vida. Por el poder de su vida en nosotros nos va a dar poder sobre el pecado. Pero déjeme decirle, la ley ya no es mi esposo, pero la ley Dios la dejó ahí para que nosotros sepamos cuál es su estándar y cuánto hemos avanzado. Pero la ley no es un machete. Amén. Invito a ponerse sobre sus pies. Que Jesús no califique nuestro examen se llama sublime gracia. Amén. Jesús no revisa nuestro examen de la ley. Amado hermano y hermana, Dios no lo acepta a usted porque sacó una buena nota de la ley. No, ya usted está aceptado, amado, completo en Jesús. La calificación de Jesús es nuestra calificación. Te damos gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor. A su esposo, dele gracias. Gracias, esposo. Cristo, tú eres nuestro esposo. Ya no estamos casados con la ley. Ya no estamos bajo servidumbre de la ley. Padre, la ley, morimos a esa relación antigua con la ley. Señor Jesús, te damos gracias porque morimos contigo. Y Padre, ahora tenemos una nueva relación. Una relación de gracia contigo. Maestro, enséñanos. Maestro, Padre, de ti tomamos cada día. Nuestra relación no es con una lista de cosas. Nuestra relación es con una persona. Jesús, te abrazamos y te decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias porque tú ya no calificas nuestro examen de la ley. Señor, gracias, Padre, porque se nos dio la calificación de Cristo. La calificación más alta es nuestra nota, Señor Jesús. Y Padre, eso es un hecho por el cual celebramos. Padre, vivimos la vida de libertad, Padre celestial, sin cadenas, sin yugos, una vida de alegría y una vida de gozo, Señor Dios, porque Padre, ya no estamos bajo la ley. Una lista de cosas ya no gobierna nuestra vida. Ya no es tienes que hacer, no hagas, y ya no tenemos ese yugo pesado sobre nosotros. Ahora vivimos de acuerdo a la ley de la libertad, y la gracia nos da el poder y la gracia nos da la vida, Señor Jesús, para vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias por su esposo. Amén.
Ya no estamos casados con la ley. ¿Quién es su esposo? Cristo Jesús. ¿Quién es su esposo? Cristo Jesús. Recuerde, usted murió a esa vieja relación con la ley. Ahora su esposo es Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Amén.